espacio para poder compartir un poco desde la visión y experiencia que uno va desarrollando en los ámbitos principalmente de lo que es el desarrollo comunitario y de lo que se conoce hoy, ¿cierto? Y de lo que se habla mucho del cómo compartimos beneficios y evitamos impacto en las comunidades. Y en ese sentido, desde la visión y de lo que yo he podido ir desarrollando también en mi experiencia con el desarrollo comunitario, es que, bueno, las empresas en sus planes de desarrollo sí o sí deben considerar el crecer junto a la comunidad. ¿Y esto qué significa? Es que finalmente las oportunidades que se generan en torno al negocio queden en las comunidades que nos acogen. Me refiero a materias como es el empleo, la contratación de servicios, las compras directas que también nosotros podemos desarrollar, que finalmente todos estos mecanismos de trabajo directo con las comunidades vayan generando un dinamismo económico y que también permita que las comunidades mantengan sus relaciones de vida en sus propios territorios. También las empresas deben considerar que los impactos ambientales no solamente están relacionados a temas ambientales como el uso del agua, la emisión de agentes contaminantes o los impactos paisajísticos que pueda provocar, por ejemplo, el negocio de la minería, sino que también nosotros al llegar a un territorio estamos impactando modos de vida de las comunidades, muchas veces su historia, sus tradiciones. Entonces, donde estamos nosotros también insertos debemos trabajar, como decía Pamela también, tomándome sus palabras, en incorporar la innovación y la tecnología, para que nosotros podamos ir reduciendo nuestros impactos en materias de agua, calidad del aire, patrimonio, entre otros impactos que están asociados sí o sí al desarrollo del proceso minero. Y también es muy importante que las empresas trabajemos en una transformación de la cultura organizacional, donde le transmitamos a nuestros trabajadores y trabajadoras en los distintos niveles operativos, administración, ejecutivo, el respeto a las tradiciones y costumbres de las comunidades que nos acogen. Y esto pasa por entender que ellos tienen sus propios procesos de tomas de decisiones, y que la visión de desarrollo del negocio muchas veces no está alineada con la visión de desarrollo de las comunidades. Y ellos también tienen su opción de definir cómo se quieren desarrollar. Entonces, en este sentido también es importante que las empresas dialoguemos con las comunidades desde una óptica más horizontal y no muchas veces asistencialista, donde nosotros creemos que llevamos las soluciones, muchas veces generadas desde un escritorio y no construimos junto a ellos. Entonces yo creo que es muy importante el mantener un diálogo horizontal con quienes nos relacionamos. Y por último, es que también la planificación minera considere la planificación de los territorios. Y en este sentido es que no lleguemos a interferir, sino que más bien a colaborar y aportar en los planes de desarrollo territoriales, tanto a nivel local como regional. Desde mi experiencia, para mí es clave desarrollar los procesos de diálogo y para que sean significativos al menos en dos ámbitos o en dos dimensiones. Partiendo por un lado desde lo micro, y eso es insertarse en los territorios, conocer a los habitantes, como se dice, ponerse en los zapatos de la persona, del dirigente, del líder social, del vecino con el que uno está conversando, escucharlos. Para mí acá es clave el proceso de escucha. Conocer cuáles son las problemáticas que los afectan, cuáles son sus intereses, sueños que tienen ellos, desafíos, entender también la historia que hay detrás de las personas. O sea, muchas veces hay mucha desconfianza sobre los planes de las empresas, sobre nuestros intereses, de por qué estamos presentes en un territorio, y muchas veces eso se justifica en la historia que hay detrás de las personas. Entonces yo creo que uno también tiene que entender y conocer la historia de las personas y construir junto a ellos los programas y proyectos, buscando por un lado equilibrar expectativas de lo que también las personas esperan del trabajo que nuestra área de desarrollo comunitario en los que podemos nosotros intervenir. Y por otro lado, también hay que desarrollar un trabajo a nivel macro, y esto es integrar a otros en las conversaciones, generar alianzas con otros actores presentes en el territorio que muchas veces son responsables de abordar los temáticas, las problemáticas en que muchas veces no es nuestro rol como empresa intervenir, pero sí nosotros como profesionales de un área de desarrollo comunitario podemos ser facilitadores, articuladores
o aceleradores de procesos de cambio que las personas de los territorios están esperando. Y ahí, bueno, yo tengo múltiples ejemplos que podría compartir, desde trabajo en comunidades indígenas, con comunidades educativas, donde todo ha partido, los programas que hemos ido generando se han iniciado por escuchar, por sentarse con ellos, a soñar, a trabajar, y que también estos proyectos y programas no sean a corto plazo, no sean en lo inmediato. Y por eso también es importante, como tú decías, tener indicadores de desempeño, medición, pero para mí lo más real y concreto es ver el cambio en la vida de las personas. O sea, yo he visto programas de intervención donde hemos empezado trabajando con jóvenes, con niños, y hoy día ver cómo ese joven se ha ido desarrollando, ha ido teniendo una visión distinta a la que hubiese tenido quizás si no hubiese participado en estos programas, para mí es lo real, lo concreto y lo que uno puede palpar directamente en el trabajo en los territorios. Si pudiese dar un consejo a hombres y mujeres que quieren entrar a esta área a trabajar, lo primero es decirles que no existe una única carrera profesional que les asegure un mejor desempeño en materias de sustentabilidad. Acá lo que se requiere principalmente, y vuelvo a mi respuesta inicial o anterior, es que requerimos personas con capacidad de escucha y de adaptación, entendiendo que los ámbitos en los que nosotros nos trabajamos y en los que tenemos que tener conocimientos son múltiples. Acá nosotros un día o en un momento podemos estar viendo proyectos de educación, proyectos de salud, proyectos de desarrollo económico. Entonces, las materias que nosotros tenemos que abordar son múltiples. Así que acá más bien necesitamos personas que tengan una capacidad de trabajar en equipo, porque tenemos que integrar a otros, no tenemos nosotros solo las únicas respuestas, tenemos que saber preguntar, saber llegar a quienes nos pueden dar buenas orientaciones, trabajar en la generación de alianzas y de colaboración, porque como te digo, no tenemos nosotros todo el conocimiento, sino que tenemos que buscar a otros que nos apoyen en nuestro trabajo. Y yo creo que es primordial la motivación y que esto sea un desafío personal, de realmente vibrar con querer trabajar por un país mejor. Que no sea solo llenar un currículum o uno desafiarse de manera personal a tener un mejor desempeño, sino que realmente levantarte en la mañana y querer trabajar por dejar un poco mejor el lugar que a uno le tocó habitar. Entonces, y en ese sentido es tampoco uno creerse el protagonista y el que lleva la bandera, sino que uno es más dentro de una cadena de muchos actores que estamos acá en este proceso, en el que tenemos que trabajar buscando tanto el equilibrio de desarrollo de la empresa como de la comunidad, y que sean visiones que confluyan en algún punto con una visión de largo plazo. Y yo siempre lo digo, o sea, si algo que quiero dejar yo es una minería efectivamente más responsable, más humana y más cercana con la comunidad. Eso.